La clase de hoy la vamos a dedicar a resolver problemas de repaso del tema del bloque de oxidación y reducción. El yodo. El primer problema dice lo siguiente: el ácido sulfúrico concentrado reacciona, lo primero, formular ácido sulfúrico, reacciona con el bromuro de potasio, formándose bromogas. Cuidado con los elementos que son diatómicos: el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el flúor, el cloro, el bromo, y son elementos diatómicos. Luego son así: sulfato de potasio, dióxido de azufre y agua. Primer paso es inspeccionar los números de oxidación de todos los elementos. El oxígeno es -2, el hidrógeno +1, 4 por -2, -8, y 2 por 1, 2, el azufre para que sea neutro +6. Bromo -1, potasio +1, el bromo es un elemento, luego 0, este -2, +1, 4 por -2, -8, +2, -6, el azufre tiene que ser +6, oxígeno -2, 2 por -2, -4, azufre +4, oxígeno -2, hidrógeno +1. Ahora tengo yo que determinar qué elementos cambian su número de oxidación. Bien, si ustedes se fijan, el azufre pasa de azufre +6 aquí a azufre +4. Y tengo que escribir el ion, no el elemento, el ion. SO4, 2-. Y aquí tengo un óxido. El SO2 es un óxido. Recuerden que los óxidos, algunos hidruros como el amoníaco, los peróxidos y también todos los elementos diatómicos como el bromo, no se ionizan. Luego el dióxido de azufre lo dejo tal cual. Y ahora el elemento que cambia número de oxidación es el bromo, que pasa de -1 a 0. Es decir, pasamos de bromuro a bromo. Y el bromo no se ioniza, lo tengo que escribir como Br2, un compuesto con un enlace covalente apolar. Por eso no se ioniza. Bien, tenemos que hacer entonces un ajuste de masa y luego uno de carga. Primero, de todos los átomos que no son ni hidrógeno ni oxígeno. Aquí hay un azufre y aquí también. Eso está ajustado. Pero aquí hay 2 bromos y aquí solo hay uno. Luego yo tengo que poner un 2 delante del bromo. Un 2. Vamos a ajustar ahora los oxígenos arriba. Pongo donde menos oxígenos hay. Aquí hay 4. Aquí solo hay 2. Luego aquí hay menos. ¿Cuántos menos? Pues faltan 2 oxígenos. Pues pongo tantas moléculas de agua como oxígeno falten. Y ahora tengo que poner en el otro lado tantos protones como hidrógeno falten. Aquí hay 4 hidrógenos, aquí tendré que poner 4 protones. ¿De acuerdo? Pues 4 protones. Ya tengo hecho el ajuste de masa. Vamos ahora al ajuste de carga. El ajuste de carga consiste en que en los dos lados de las semiecuaciones haya las mismas cargas. Aquí hay carga -2, 2 por -1, y aquí hay carga 0. Luego, como yo tengo que hacer el ajuste con electrones,
sumaré electrones en el lado donde menos carga negativa haya, que es obviamente este lado de aquí, más 2 electrones. ¿De acuerdo? Y ahora, arriba igual. Tengo que sumar electrones en el lado donde menos carga negativa haya. Aquí hay 4 positivas y 2 negativas, que son 2 positivas, y aquí hay 0. Luego hay más carga positiva a la izquierda. A la izquierda tengo que sumar yo 2 electrones. Entonces, ahora tenemos que ver quién es la oxidación y quién es la reducción. La reducción es el proceso en el cual se suman electrones. Aquí. Esta es la reducción. Y la oxidación, el que se desprenden electrones. Se ceden electrones. Como el número de electrones en ambos procesos es el mismo, no necesito multiplicar las ecuaciones por nada. ¿De acuerdo? Y ahora las sumo. Pues 4 protones más SO4, 2 menos, más 2 bromuros, para dar dióxido de azufre, más 2 agua, más bromo. Esta ecuación es la ecuación redox iónica global. Muchas veces, si me piden, no me dan la ecuación general, me puedo quedar con esta para hacer cálculos estequiométricos. Pero como sí nos dan la ecuación general, que es esta, la vuelvo a copiar. Ahora tengo que trasladar los coeficientes a esa ecuación, teniendo en cuenta que dejo para el final los ácidos y para después de los ácidos los compuestos que tengan los llamados iones espectadores, es decir, aquellos compuestos que tienen iones que no han participado en el proceso redox. Por ejemplo, el sulfato de potasio. Ni el potasio ni el sulfato, ni ese sulfato, el que participó fue este, participó en el proceso. Luego ese para el final y el ácido sulfúrico para el final. Pues coloco este 2 aquí, en el bromo va un 1, no pongo nada, en el agua va un 2, en el dióxido de azufre va un 1. Y ahora el ácido. Fíjense que todos los protones, todos los hidrógenos del ácido van a acabar en el agua. Tengo 4 átomos de hidrógeno. Luego obviamente necesito aquí un 2. Y 2 por 2 son 4. Son los 4 protones que me dice aquí que hay. Ya tengo ajustado todo menos el sulfato de potasio. El sulfato de potasio lo puedo ajustar teniendo en cuenta que aquí hay 2 potasios. Como aquí también hay 2 potasios, el sulfato de potasio está ajustado. Vamos a comprobar que todos los elementos ajustan: 2 potasios, 2 bromos, 2 azufres, 1 y 2 azufres, ajusta, y si ajusta todo menos el oxígeno, es que todo ajusta. Y ahora hay que decir quién es el oxidante y quién es el reductor. El oxidante es la especie que se reduce. Lo pueden poner iónicamente, que es el sulfato, o el compuesto completo. Lo que no pueden poner es solo el elemento. Eso está mal. Y el reductor sería el que sufre oxidación. Pueden poner el ión o el bromuro de potasio, que es el compuesto. Exactamente. Siguiente problema. En una farmacia se compró un frasco de agua oxigenada. El agua oxigenada es el peróxido de hidrógeno. Una muestra de 1 gramo, tomo 1 gramo de ese peróxido de hidrógeno, se acidificó con ácido sulfúrico.
Y luego se valoró con permanganato de potasio. (0,20 molar. Permanganato de potasio 0,20 molar y se necesitaron 17,60 mililitros de la disolución de permanganato. Sabiendo que el permanganato pasa a ion manganeso 2 y que el peróxido de hidrógeno en medio ácido pasa a oxígeno molecular, calcular el porcentaje en masa de peróxido de hidrógeno que contiene el frasco de agua oxigenada adquirido. Fíjense que no tengo datos para construir la ecuación molecular completa, pero lo que sí sé es que el permanganato va a pasar a manganeso 2 y que, según me dicen, el agua oxigenada, que es un peróxido y por tanto no se ioniza, pasa a oxígeno molecular. Realmente yo no necesito saber más, porque con esto puedo, ajustando la masa y la carga, llegar a la ecuación redox iónica global. ¿Cómo? Bueno, vamos a ajustar los elementos. Un manganeso. Aquí no hay ningún problema. Seguimos con el oxígeno. Aquí hay 4 oxígenos y aquí no hay ninguno. Pues sumo tantas moléculas de agua como oxígeno falten. Y aquí sumaré 8 protones. Bien, aquí hay 2 oxígenos y aquí hay 2 oxígenos. En principio con los oxígenos no hay problema. Pero aquí hay 2 hidrógenos y aquí no hay hidrógeno. Luego los hidrógenos se ajustan porque estoy en medio ácido con protones. Y se suman tantos protones como hidrógenos falten. Bien. Ahora tengo que hacer el ajuste eléctrico. Yo tengo aquí -1 más 8. Tengo 7 cargas positivas. Y aquí tengo solo +2. Luego, en la parte que más carga positiva tengo que sumar 5 electrones aquí, de tal manera de que +7 menos 5 es +2. Las cargas se igualarían. Bien, esta será, por tanto, la semirreacción de reducción, porque capta electrones. Y ahora la siguiente. Paso de 0 carga, el agua oxigenada no tiene carga, a +2. Pues en el lado donde menos carga positiva, donde más carga positiva hay, coloco tantos electrones de tal manera que se igualen las cargas, 0 en los dos lados. Bien, esta será la oxidación porque se ceden electrones. Pero, si ustedes se fijan, aquí son 5 los electrones que se captan y aquí son 2. Para que sea el mismo número, esta reacción la multiplico por 5 y la primera por 2. Y multiplico 2 permanganato más 16 protones más 5 agua oxigenada sería 2 manganeso 2 más 8 agua más 5 oxígeno más 10 protones. Si os fijáis, protones hay aquí y hay aquí. Luego coloco protones en el lugar donde hay más y los restos de los 10 que hay aquí. Luego me quedarían 6 protones. Esta es la ecuación redox iónica global, pero no necesito más. Yo sé ya que puedo calcular el número de moles de permanganato. Número de moles de Mn o 4 menos sería la molaridad, que son los moles por litro, por el volumen que yo tomo de disolución.
que sería este volumen, como está en mililitros y lo tengo que pasar a litros, lo divido por 1000, que me quedaría 0,0176 litros. Bien, si multiplico, obtendría cuántos moles tengo de permanganato. Y obtengo 3,52 por 10 elevado a menos 3 moles de permanganato. Bien. Pero a mí me piden el agua oxigenada. ¿Cuánto agua oxigenada pura reaccionará con esos moles de permanganato? Bueno, pues eso está marcado por la estequiometría de la reacción. Escribo los moles de permanganato, aquí pongo moles de permanganato para que se puedan simplificar y arriba moles de peróxido de hidrógeno. ¿Y cómo es la relación de moles? Pues la que aparece aquí. Cada 5 moles de peróxido de hidrógeno, cada 5 moles, este 5 sale de aquí, de este coeficiente estequiométrico, reaccionan con 2 moles de permanganato. Luego, los moles de peróxido de hidrógeno que se necesitarían 8,8 por 10 elevado a menos 3 moles de agua oxigenada. Ahora, vamos a pasar ahora estos moles a masa. Yo tengo que un mol es la masa molecular en gramos, ¿no? Las masas atómicas, el hidrógeno 1 y el oxígeno 16. Luego la masa molecular del agua oxigenada sería 16 por 2 más 2 por 1. 16 por 2 es 32, más 2, 34 UMA. 34 UMA es la masa de una molécula de agua oxigenada, pero la masa de un mol son 34 gramos de agua oxigenada. Si yo multiplico 34 por 8,8 por 10 elevado a menos 3, tengo estos gramos de agua oxigenada. Pero mi frasco teníamos 1 gramo de disolución de agua oxigenada. Y esto es agua oxigenada pura, ¿sí o no? Entonces yo tengo que saber qué porcentaje respecto a 1 gramo es esa cantidad de agua oxigenada. Es decir, que yo tengo... Bien, tendría entonces que esta cantidad de agua oxigenada pura hay en 1 gramo de disolución. Luego esto sería por gramo de disolución. Como me lo piden porcentaje, en vez de 1 gramo de disolución lo tengo que multiplicar por 100 gramos de disolución. Y me quedaría que ese agua oxigenada de farmacia contiene aproximadamente un 30% de agua oxigenada pura. Una disolución acuosa de sulfato de cobre 2 se electroliza durante 4 horas exactamente, depositándose 16,583 gramos de cobre metálico. Sabiendo que la masa atómica del cobre es 63,5, calcular la intensidad de corriente que ha circulado. Vamos a ver. Yo tengo el sulfato de cobre 2, que es este compuesto. ¿Qué va a pasar aquí en el cátodo? Recuerden que al cátodo van los cationes. Los cationes son los cobre 2, que sufren una reducción y da cobre metálico. El cátodo en la electrólisis es el polo negativo. Dice que se electroliza durante 4 horas. Pues bien, yo sé que 1 mol de cobre necesita una cantidad de
electricidad equivalente a 2 moles de electrones. 2 moles de electrones. Como una masa M de cobre, bueno, moles de cobre, M moles de cobre, necesitan una cantidad de electricidad Q. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, vamos a poner aquí X moles de cobre. Esta relación la he puesto yo en moles. Vamos a ponerla ahora en lo que me interesa, que es en masa. Luego tengo que traducir el mol de cobre a masa. ¿Cuál es la masa de un mol de cobre? La masa de un mol de cobre es la masa atómica del cobre, ¿no? Los moles de electrones, recuerden que un mol de electrones es un Faraday, que normalmente equivale a 96.500 coulombios. No es exacto, es 96.486 o 87 coulombios. Pero bueno, nosotros hemos estudiado eso y lo ponemos así. Como una masa M de cobre, ahora no moles porque esto está en masa. Si esto está en masa, esto está en masa. Necesita una cantidad de electricidad Q. Y la cantidad de electricidad es igual a la intensidad por el tiempo. Que esa es la incógnita. Me piden cuál es la intensidad. Y me dicen que la masa de cobre que se deposita es esta que está aquí. 16,583 gramos de cobre. 2 por 96.500, la intensidad va a ser la incógnita y el tiempo, pues el tiempo son 4 horas, pero como el tiempo hay que ponerlo en segundos, para pasar de horas a segundos, multiplico por 3.600 segundos, que es una hora. Multiplico en cruz, esto 63,5 por 4 por 3.600 y por I, igual a 2 por 96.500 y por 16,583. Y despejo I. I sería igual, bien, esto sería lo que nos da el numerador y el denominador, y si dividimos, me quedaría, y me da una intensidad de 3,5 amperios. Siguiente problema. Explica qué ocurrirá si agitamos una disolución 1 molar de ácido clorhídrico con una varilla de magnesio metálico. Y aquí me sorprendí muchísimo, porque todo el mundo me habla del cloro que no sirve para nada. Cuidado con esto. ¿Qué pasa? En el ácido clorhídrico no solo tengo cloro, también tengo protones, que es la característica de un ácido. Y de protones a hidrógeno, el potencial no lo dan porque es cero. Es el que se toma como de referencia. Entonces, mucha gente compara el magnesio y el cloro. No, no, no. El cloro en el ácido clorhídrico no es cloro, es cloruro. Luego, ¿de dónde aparece el cloro? ¿Quién es el que compite para reducirse con el magnesio? El cloro, que no hay ácido clorhídrico, hay cloruro. El que compite es el protón. ¿Sí o no? ¿Quién es el que tiene un potencial de reducción más elevado? Pues el potencial de reducción del protón es mayor que el del magnesio, porque el del magnesio es negativo. Por tanto,
se reduce el protón. Los protones del ácido clorhídrico se reducen. Esta es la reducción. Protones más electrones para dar hidrógeno. Ajusto. Y al magnesio no le queda más remedio que oxidarse. Porque si el protón se reduce, él se tiene que oxidar. ¿Cómo? Pues el magnesio, que es el que constituye la cuchara, perdón, la varilla, pues el magnesio se oxidaría. Y la reacción sería, la reacción iónica global, esta, donde se desprendería hidrógeno. Luego, ¿se puede agitar una disolución de ácido clorhídrico con una varilla de magnesio? No, porque el magnesio se disolvería pasando a magnesio 2+ y desprendiéndose hidrógeno gaseoso. Se construye una pila galvánica con electrodos de manganeso y de cobre. ¿Cuál es la fuerza electromotriz de esta pila expresada en voltios? Si las disoluciones son 1 molar y la temperatura 25 grados. Bueno, lo primero que yo tengo que saber de una pila es que una pila es un dispositivo electroquímico que produce una reacción redox espontánea. Luego, para que sea espontánea, la fuerza electromotriz debe ser positiva. ¿Sí o no? Luego, se va a reducir, se reduce el par que tenga mayor potencial de reducción. Es decir, el cobre se va a reducir frente al manganeso que se va a oxidar. Luego, el manganeso, el cobre se va a reducir y la reducción ocurre en el cátodo, que el cátodo es el polo positivo para las pilas. Y en el ánodo, polo negativo para las pilas, se produce la oxidación. ¿De quién? Del manganeso. Esta es la reacción, cobre 2+ más manganeso para dar cobre más manganeso 2+, y la fuerza electromotriz de la pila sería L del cátodo menos L del ánodo. L del cátodo es el de la reducción, que es el cobre, menos L del ánodo, que es menos 1,18. Y esto les da una fuerza electromotriz de 1,52 voltios. Fíjense que las disoluciones sean 1 molar y la temperatura 25 grados es la única manera de hallar fuerzas electromotrices. Si cambian las concentraciones, habría que aplicar una ecuación que todavía no hemos dado, que es la ecuación de Nernst. El potencial de electrodo, función de la concentración y también función de la temperatura. Nos piden además la notación de la pila. Cuidado, cuidado, cuidado. Una cosa es notación y otra cosa es representación. La notación de la pila se tiene que empezar escribiendo el electrodo negativo, es decir, el ánodo. Empiezo por el electrodo, cambia de fase, disolución del electrolito anódico, puente salino, el electrolito catódico, cambio de fase, cobre sólido, que sería el electrodo que constituiría el cátodo. Esa es la notación de la pila. El siguiente problema vuelve a ser una reacción redox. Ajustar la reacción ácido sulfúrico más dicromato de potasio más sulfato de hierro 2 para dar sulfato de cromo 3 más sulfato de hierro 3 más sulfato de potasio
más agua. Acuérdense siempre que el dicromato pasa a cromo 3. Eso, cañón. Cuidado con esta reacción, con el caso del dicromato. Vamos a inspeccionar los números de oxidación. Este es más 1, menos 2, 4 menos 2, menos 8, más 2, el azufre más 6, menos 2, 7 por menos 2, 14, menos 14 más 2, menos 12, entre 2 el cromo es más 6. Este era más 2, este era menos 2 y el azufre más 6. El cromo era más 3, azufre más 6, oxígeno menos 2. El hierro era hierro 3, azufre más 6, oxígeno menos 2, más 1, más 6 menos 2, más 1 menos 2. ¿Quiénes cambian? Pues cambia por un lado el cromo, que lo escribo ionizado en el ion dicromato, que pasa a cromo 3 más. Cuidado con no poner aquí un 2, eso está mal. Error grave, el cromo no es diatómico, ¿vale? Y ahora tengo que ver quién cambia más. Veo que el hierro pasa de hierro 2 a hierro 3. Pues lo pongo. El hierro 2 más pasa a hierro 3 más. Hago ajuste de masa. Aquí hay 2 cromos, necesito poner un 2 aquí. Los hierros están ajustados. Ajusto el oxígeno. Aquí hay 7 oxígenos, pongo aquí tantas moléculas de agua como oxígenos falten. Y en el otro lado, pues 14 protones, ya que hay 14 protones a la derecha. Y ahora ajuste de carga. Aquí tenemos más 3 y aquí más 2. Donde hay más carga positiva, aquí pongo un electrón para compensar y que las cargas sean las 2 más 2. Y aquí tendría 2 más 14, menos 2 más 14 es más 12, para pasar a 6. Luego, aquí debo yo de poner 6 electrones. 12 cargas positivas menos 6 serían 6. Luego, obviamente, aquí se suman electrones, es la reducción, y aquí se ceden, es la oxidación. Como el número de electrones que se ceden debe de ser el mismo que los que se captan, aquí debo de multiplicar por 6. Y esta reacción me quedaría dicromato más 14 protones más 6 hierro 2 más para dar 2 cromo 3 más 7 agua más 6 hierro 3 más. Y ahora esa es la ecuación redox iónica global y ahora transfiero los coeficientes a la ecuación molecular. Y ahora transfiero los coeficientes. Dejo para el final el ácido y los compuestos espectadores, con iones espectadores, que el único que hay es este. En el dicromato, aquí hay un 1, aquí un 1. El hierro 2, un 6. Luego tengo que poner aquí un 6. Cromos hay 2 y aquí hay 2, luego está ajustado. Agua 7. Hierro 3 hay 6, luego aquí tengo que poner 3 porque está multiplicado por 2 y 3 por 2, 6. Bien, y ahora me voy a ajustar el ácido sulfúrico. Fíjense que todos los protones provienen del agua o van a dar agua. 7 por 2, 14. Luego, obviamente, aquí hay 14 protones y aquí pongo un 7 porque 7 por 2 es 14. Ya solo falta ajustar el sulfato de potasio. Fíjense que aquí hay 2 potasios y aquí también hay 2 potasios. Luego no habría falta. Vamos a ver, comprueben que todos los elementos están ajustados. El potasio lo está, el hierro lo está, el cromo lo está, el hidrógeno lo está,
Por lo tanto, el oxígeno también debe de estarlo. ¿Quién es el oxidante? Pues el oxidante es el compuesto que se ha reducido. Lo pueden poner en forma iónica o en fórmula molecular. Y el reductor será el compuesto que ha sufrido oxidación en forma iónica o en forma molecular. El ácido clorhídrico reacciona con el dióxido de manganeso. Vamos a escribir ácido clorhídrico, dióxido de manganeso, y produce cloruro de manganeso 2, cloro. Cuidado, ya hemos dicho que los elementos hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, son diatómicos. Dice, ¿qué volumen de cloro? Me están pidiendo el volumen a unas determinadas condiciones de presión y temperatura. La temperatura habrá que pasarla a Kelvin sumando 273, que sería 303 Kelvin. Y ahora dice que yo tengo 150 mililitros de ácido clorhídrico al 35% y densidad 1,17 gramos por mililitro. Es decir, me están dando datos de la disolución. Lo primero que tengo yo que hacer es hallar la molaridad de esa disolución. Estos son gramos de soluto, gramos de disolución por mililitros de disolución. Los gramos de disolución hay que pasarlo a gramos de soluto. ¿Cómo? Con la pureza, que me indica que hay 35 gramos de soluto de ácido clorhídrico en 100 gramos de disolución. Y ahora los gramos de soluto a moles. Un mol de soluto, que es el ácido clorhídrico, sería la masa molecular, que es 1 más 35,5, 36,5 gramos de soluto. Ya lo tengo en moles de soluto, pero lo tengo por mililitro y hay que pasar a litro. Yo sé que 1 litro son 1000 mililitros de disolución. Con lo cual, si hago las operaciones, me quedaría 11,22 molar. Esa es la disolución. Por lo tanto, si yo tomo 150 mililitros, el número de moles de ácido clorhídrico sería la molaridad por el volumen. 150 entre 100. Y esos serían los moles que yo he tomado de ácido clorhídrico. Y ahí me paro, porque lo primero que tengo que hacer es ajustar la reacción que no la he ajustado. Pues vamos a ajustarla. Primero, inspecciono. Yo tengo que este es más 1, menos 1, menos 2, más 4, menos 1, más 2, 0, más 1 y menos 2. Ya tengo. El cloruro pasa a cloro. Y este óxido, que los óxidos no se ionizan, pasa a manganeso 2 más. Ajusto. Aquí va un 2, los manganesos están ajustados y ahora tengo que ajustar los oxígenos. Hay 2 oxígenos, pongo 2 aguas y a este lado 4 protones. Y ahora ajuste eléctrico. Aquí más 2 electrones, aquí de 4 a 2, pues 2 electrones también. Esta sería la reducción y esta la oxidación. Sumo
2 cloruro más MnO2 más 4 protones para dar cloro más manganeso 2 más 2 agua. ¿De acuerdo? Y ahora traslado a la reacción molecular. Y ahora traslado el MnO2, el ácido clorhídrico lo dejo para el final, MnO2 se queda igual, cloro se queda igual, manganeso 2 más, en el agua va un 2. Y ahora hay 4 protones y aquí también, luego en el ácido clorhídrico va un 4. Nos fijamos que todo esté ajustado, así es, con lo cual vuelvo ahora de los moles de ácido clorhídrico, relaciono con los moles del compuesto que me piden. Y me piden el volumen de cloro. Me piden esto. Luego yo tengo que relacionar el ácido clorhídrico con el cloro. ¿Cuántos moles de ácido clorhídrico reaccionan con cuántos moles de cloro? Pues lo tengo aquí. 4 moles de ácido clorhídrico producen 1 mol de cloro. Luego, si yo divido 1,688, perdón, es 1,683. 683. Esto era un 3. Bueno, tenemos 1,683 moles de ácido clorhídrico. Si lo divido entre 4, me quedaría 0,42 moles de cloro. Pero a mí no me piden cloro, me piden volumen. Yo sé que P por V es igual a nRT, despejo el volumen, nRT partido por P. N son los moles de cloro, que son estos, 0,42, R 0,082, la temperatura era 30 más 270, era 303, y la presión era 0,92. Luego resuelvo eso y hallo el volumen. Y esto me daría 27,46 litros. 27,46 litros de cloro. Siguiente problema. ¿Se puede guardar una disolución de nitrato de cobre 2? Este es el nitrato de cobre 2 en un frasco de aluminio. ¿Qué le puede pasar al cobre? Pues el cobre, que es cobre 2 más, se podría reducir, oxidarse más, ¿no? El cobre está lo más oxidado posible. Recuerden que el cobre, el estado de oxidación es 1, 2 o 0. En cualquier caso, si está en el estado más 2, lo único que le queda es reducirse. Y si el frasco es de aluminio, el aluminio sí se podrá oxidar. El cobre, si ustedes se fijan, el potencial de reducción del cobre es mayor que el potencial de reducción del aluminio. ¿Qué significa eso? Pues que el cobre 2 más se reducirá frente al aluminio. Es decir, que se producirá la reducción del cobre 2 más frente a la oxidación del aluminio. Si multiplican esta por 3, y esta por 2, tendríamos 3 cobre 2 más 2 aluminio para dar 3 cobre más 2 aluminio 3 más. Luego el cobre 2 más
no se puede guardar en un frasco de aluminio porque el aluminio se disolvería en una disolución de aluminio 3+, pasaría a aluminio 3+, y el cobre 2+ de la disolución se oxidaría. ¿Por qué? Porque el cobre 2+ se reduce, ya que su potencial de reducción es mayor que el del aluminio. Luego la respuesta es que no se puede guardar, ya que el aluminio se estropearía, se disolvería y el cobre de la disolución pasaría a cobre metálico. Siguiente problema. Durante 3 horas se hace circular una corriente continua a través de 2 células electrolíticas. Tenemos 2 células, una tiene nitrato de plata y la otra sulfato de cobre 2. Sí, hombre, si no te lo dicen es que es absurdo, porque entonces ¿para qué tienes 2 células? Deberías de tenerlas en serie, porque si no, pues serían 2 apartados, serían 2 problemas distintos, no habría relación. En el cátodo de la primera célula, la plata se reduce a plata metálica. Y en la segunda célula, en su cátodo, el cobre se reduce a cobre metálico. Vamos a llamar a este cátodo 2 y a este cátodo 1. Si las células están conectadas en serie, significa que la cantidad de electricidad que pasa por las mismas es la misma. ¿De acuerdo? Dice que en la disolución de nitrato de plata se depositan 0,600 gramos. Fíjense que para depositar un mol de plata, que son estos gramos, para depositar 107,8 gramos de plata, se necesita un Faraday, un mol de electrones, 1 por 96.500 coulombios. Como para 0,600 gramos de plata necesito una cantidad de electricidad Q, que va a ser la misma que la que atraviese la otra célula que está en serie con esta. Multiplico en cruz, 0,6 por 1 por 96.500 igual a 57.900 igual a 107,8 Q. Q sería 57.900 entre 107,8, que da 537,11 coulombios. Y ahora me piden la masa de cobre de la otra célula. Yo sé que en la otra célula, para depositar un mol, que son 63,5 gramos de cobre, se exigen 2 moles de electrones. 2 por 1 mol de electrones, que son 96.500 coulombios. Como para una masa M que no conozco, se necesitan estos coulombios que, como está en serie, son los mismos. Multiplico en cruz, 63,5 por 537,11 igual a M por 2 por 96.500. Y esto les quedaría 34.106,2 igual a 2 por 96.500, que son 193.000 M. Despejo M y me quedaría M igual, y lo doy con 3 cifras decimales como me pide,
0,177 gramos de cobre. Siguiente. Señala qué características corresponden a una célula galvánica, cuáles a una pila y cuáles a ambas. Bueno, en una célula galvánica, acuérdense que es una pila, la reacción era espontánea. En ambas ocurren reacciones redox, pero en la pila la reacción es espontánea y en la célula electrolítica es no espontánea. En ambas reacciones redox. En la pila, como es espontánea, el potencial es mayor que cero, y en la célula electrolítica el potencial menor que cero. Recuerden que en ambas, en el cátodo se produce la reducción y el ánodo se produce la oxidación. Luego los procesos en los electrodos, los mismos. En el cátodo la reducción, en el ánodo la oxidación. Bien, seguimos. Vamos a ver ahora que la polaridad sí es distinta. En las pilas el cátodo es el polo positivo y el ánodo el negativo. Y en las células electrolíticas ocurre al contrario. Luego, los procesos químicos que se producen, o la conversión de energía mejor que se produce, en las pilas se produce una conversión de energía química, una reacción redox espontánea, en energía eléctrica. Se obtiene una corriente eléctrica continua. Sin embargo, en las células electrolíticas la conversión energética es la contraria. Es decir, en las cubas electrolíticas, las células electrolíticas, la conversión es de energía eléctrica, necesitamos corriente continua que la produce un generador o una pila para transformarlo en energía química que será la reacción redox no espontánea. En definitiva, son dos procesos redox que son inversos. En la pila tenemos una conversión de energía química a energía eléctrica y en las cubas o células electrolíticas al revés. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.